pues tuya soy hasta el final. Muy buenas tardes, hermanos, familia, amigos, vecinos, que nos acompañáis en esta tarde para rendir culto a nuestro Dios Todopoderoso. Estamos alegres y gozosos de poder estar juntos una vez más y de poder escudriñar las Escrituras, de poder doblar nuestras rodillas, cerrar nuestros ojos e invocar el nombre de nuestro Dios, porque Él es el que nos da el oportuno socorro en medio de nuestras tribulaciones. Deciros que, como ya sabéis, en el día martes, nuestro hermano Emilio partió a la presencia del Señor a las 3 menos 10 de la tarde. Y en el día de ayer, pues su hijo Emilio, el mayor de ellos, sabemos que Emilio tenía 2 hijos, Emilio hijo y Julio, pues me llamaron por teléfono y me comunicaron que le habían dado una hora a las 4 menos 10 de la tarde en el día de ayer para poder enterrar a su padre, y que le gustaría que pudiéramos acompañarles en ese tiempo de duelo junto con su esposa Rosa. Entonces en el día de ayer pues estuvimos presentes el pastor Joaquín Yebra y un servidor, porque gracias a las gestiones que hizo Emilio hijo pudimos participar los dos y poder estar acompañando a los hijos, a Emilio y a Julio, y también a Rosa en el tiempo de duelo, acompañándoles en el dolor y transmitiéndoles todo vuestro cariño, amor, como comunidad que somos de fe. Damos gracias al Señor porque ellos pudieron sentirse acogidos, respaldados, y pudimos orar al Señor, y fueron unos minutos, fue un tiempo agradable en el cual pudimos dar gracias a Dios por el tiempo que Emilio estuvo aquí en esta tierra y que ahora ya pues descansa en el Señor. Y aunque Él ya no está presente, las obras que Él pudo desarrollar permanecen entre nosotros y hablan del buen testimonio y de la obra que Dios hizo a través de este su siervo. También comunicaros, hermanos, que en el día de ayer operaron a nuestro hermano Juan de la rodilla en el hospital de Sanitas, en La Moraleja. Gracias a Dios salió todo bien. Pudimos orar por la mañana y fue orar y prácticamente entrar en quirófano. Luego por la tarde ya pudimos hablar, me dijo que se encontraba totalmente fuerte y firme en el Señor, y después en el tiempo de testimonio vamos a poder escucharlo por sus propios labios cómo el Señor ha orado en la vida de nuestro hermano. Él da gracias al Señor por las oraciones que hemos hecho y que han traído fortaleza en estos momentos. También, hermanos, deciros que nuestra hermana Keila estuvo ayer en el médico, ya su última visita, y le comunicaron que si de aquí al 22 de mayo ella no da a luz, pues le tendrán que provocar el parto de manera natural, pero provocándoselo para que pueda nacer Victoria. Por lo tanto, no nos olvidemos de orar por Keila. Ella está con las mismas ganas, incluso más que cada uno de nosotros, de poder ver ya la cara de Victoria, y vamos a estar orando por ella para que el Señor la guarde, porque Dios tiene un tiempo para cada cosa, ¿verdad? Hasta para los nacimientos de nuestros hijos el Señor tenía un tiempo establecido. También deciros que hubo una persona en la tierra de Cáceres que está recibiendo testimonio a través de María Eugenia en un grupo de oración. Hay muchos grupos de oraciones, y uno también, pues María Eugenia, con un grupo de hermanas que se reúne para orar. Ella pues tiene un contacto en Cáceres, que vive aquí confinada y no tenía Biblia. Entonces ella solicitó un ejemplar de las Sagradas Escrituras, y quiero deciros que en el día de ayer pues lo pudimos enviar a través de correo, y como nosotros queremos que la palabra de Dios no sea ni vendida ni tampoco embargada, sino que la palabra de Dios sea regalada, la pudimos empaquetar y enviar a través de la librería de Manuel, de los hermanos que ellos regentan esta librería. Ellos pudieron enviar esta Biblia para Cáceres para poder que esta mujer pueda recibir un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Y eso es gracias a ti y gracias a todos nosotros los que formamos la comunidad cristiana, que hemos creído que con nuestro diezmo y ofrenda podemos extender la obra del Señor.
el confinamiento no nos ha limitado, nos ha dado creatividad, porque la Biblia sigue siendo regalada a aquellos que la necesitan, y bendito sea el nombre del Señor por eso. También quiero deciros que, como muchos conocéis, tenemos en España 228.691 personas infectadas, son muchas, por las cuales estamos orando, ¿verdad? Sabemos que más de 27.000 personas han fallecido por causa del coronavirus, y también hay 140.823 personas que se han recuperado, por las cuales damos gracias al Señor. Hay un dato que también hay que tener en cuenta, es que dicen los científicos que solamente de esos 140.823 personas, el 5% tiene anticuerpos que pueden luchar contra el virus. Eso significa, como hemos podido ver, que algunas personas que han sido infectadas luego vuelven a recaer, parece que desaparece el virus y luego vuelve a aparecer. Por lo tanto, tenemos que seguir orando e intercediendo, porque no es una cosa que debíamos de tomárnoslo a la ligera, sino que tendríamos que orar y velar y perseverar en constancia delante de la presencia del Señor. Vamos entonces, hermanos, si os parece bien, a orar para dar comienzo a este culto, y luego vamos a leer la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecer lo bueno y maravilloso que tú eres con nosotros. Gracias por la oportunidad en esta tarde de poder estar juntos, de poder alabar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque cada hermano ha decidido, Señor, libremente, voluntariamente, Señor, oh Padre, a añadirse, Señor, a este tiempo, Señor, en el cual tu palabra, Señor, va a ser predicada, donde vamos a poder cantarte con salmos e himnos espirituales, Señor, y donde vamos a poder escuchar las buenas cosas que tú haces. Gracias porque tú eres nuestra esperanza, gracias porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, Señor. Padre, queremos poner en tus manos, Señor, este tiempo, Señor, que te muevas con libertad, Señor, que seas tú, Señor, guiando todo lo que hagamos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros ojos, Señor, que quites este entretenimiento de nuestra vida, Señor, para que estemos centrados en todo aquello que vamos a hacer en esta tarde para ti, Padre. Y esto te lo pedimos en el único nombre que hay poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Os voy a invitar que podáis abrir vuestras Biblias en Hebreos, en la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Y de ahí vamos a leer hasta el capítulo 5, versículo 10. Vamos a poder ver quién es nuestro sumo sacerdote. Vamos a poder leer, conforme a las Escrituras, quién es el sumo sacerdote. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 5, versículo 10. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación
para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, sumo sacerdote. No hay mayor sacerdote que pueda estar intercediendo por nosotros, que pueda estar velando por nosotros y que pueda estar a favor de nosotros que nuestro Jesús. Por eso Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos toda nuestra maldad. Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Por lo tanto, hermanos, vamos a alabar a Dios con esta primera alabanza y después se publicará el primer bloque de oración para que podamos estar juntos en comunión orando al Señor en este tiempo. Con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Yo vivo para ti. Dios, haz tu obra en mí. Entramos pues en este primer bloque de oración, orando por esa vacuna, para que el Señor sea derramando sabiduría sobre los médicos para encontrar esa vacuna que necesitamos para que pueda luchar contra este virus que está produciendo tantos estragos en la sociedad. Oramos por las personas que han sufrido un ERTE y que muchas de ellas están teniendo y pasando por necesidad, para que Dios provea todas sus necesidades. También oramos por los hermanos de la congregación que pueden tener algunos síntomas. Seguimos orando por Miguel, por Laura, por Melania, por Cecia, su bebé, por José Román, por Dianedis y por Luz Marina, para que Dios ponga su mano de poder. También vamos a seguir orando porque crecen los ingresos en pacientes de gente joven y de niños, han crecido un 30%. Hoy ha salido la noticia de que las comunidades autónomas reunidas en el Consejo han decidido que los niños de 0 a 6 años no vuelvan a clase ya hasta el mes de septiembre. No es recomendable. Eso significa que habrá muchas escuelas infantiles que no van a poder abrir sus puertas y muchas personas que trabajan en ese área que no van a poder abrir sus puertas para prevenir que se contagien y sobre todo para guardarlos en salud. Sabemos que tomar una decisión de
proteger la salud de los más vulnerables es algo loable, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que orar para que el Señor los cuide. Nosotros como padres también estamos llamados a proteger y salvaguardar a nuestros niños. Estemos orando porque desde que empezó el proceso de desescalada ha crecido un 30% los contagios en gente joven y en niños, para que Dios sea protegiendo a nuestras generaciones, desde los más pequeños a nuestros mayores. Por lo tanto, hermanos, oremos en el nombre de Jesús por estos motivos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, ponemos delante de ti, Señor, este tiempo, pidiendo, Señor, oh Padre, que tú seas, Señor, lo que siempre eres, el Dios todopoderoso que reina, que gobierna, Padre, y que da sabiduría a aquellos que la necesitan. Tú dices en tu palabra que el que esté falto de sabiduría, pídala, y que tú la das abundantemente y sin reproche, Señor. Padre, estoy convencido que dentro del campo de los científicos, Señor, habrá hombres temerosos y mujeres temerosas de ti, Señor, para que tú les des sabiduría para encontrar una cura, una vacuna, Señor, que pueda contrarrestar, Señor, todos los estragos que, Señor, que está produciendo este virus, Señor. Padre, quiero poner en tus manos, Señor, oh Padre, no solamente el hallazgo de la vacuna, sino también, Señor, quiero poner en tus manos, Señor, oh Padre, la comercialización, para que no sea, Señor, oh Padre, un medio para ganar dinero, sino que sea un medio para salvar vidas, Señor, oh Padre, para cuidar a los indefensos y vulnerables, Señor. Por eso te pedimos que seas tú derramando, Señor, sabiduría y entendimiento sobre aquellos que luego tendrán que distribuir esta vacuna, Señor, entre el pueblo. También, Señor, quiero orar por las familias, Señor, más vulnerables que están desempleados, Señor. Gracias porque muchos están trabajando. Gracias, Señor. Me acuerdo de Antonio, que, Señor, tú le has provisto de trabajo, Señor, y él está contento por poder estar trabajando, Señor. Hay muchos, Señor, que durante toda la cuarentena han podido trabajar, pero otros, Señor, que siguen con la cuarentena y que siguen sin poder trabajar, Señor, porque sus trabajos no les son permitidos ahora mismo en estas circunstancias, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas proveyendo para las necesidades de aquellos que lo necesitan, Señor. Que tú abras la ventana de los cielos, Señor. Quiero darte las gracias, Señor, oh Padre, por Frank y por todos los hermanos, Señor, que contribuyen y ayudan para que muchas familias, no de nuestra iglesia, sino muchas veces fuera de la iglesia, o gente que no conocemos, que ni siquiera son parte del cuerpo tuyo, Jesús, les estamos ayudando. Gracias, Señor, porque es un privilegio, porque nosotros no medimos, Señor, la ayuda en base a que tengan la misma confesión de fe que nosotros, sino en base a lo que tú nos enseñaste, darles vosotros de comer. Gracias, Señor, por la provisión tan buena que tú estás haciendo, Señor, en aquellos que lo necesitan. Por eso, Señor, sé tú abriendo la ventana de los cielos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Sí, Padre Santo, y seguimos intercediendo para aquellos hermanos de dentro de la congregación que siguen presentando algunos síntomas, Señor. Padre Santo, aquí hay una lista de algunos hermanos. Mi Rey, tú conoces, Señor, el estado de cada Tú uno, los conoces, Señor. Jesús. Tú conoces si ya están bien, Señor, porque algunas veces, Señor, se nos pasa el avisar, Señor, pero igualmente ponemos su vida en tus manos, Señor. Pedimos, Señor, que tú, Señor, seas derramando, Señor, sobre ellos sanidad, Señor Jesucristo, que seas derramando bendición, que seas dando nuevas fuerzas, Señor Jesucristo, que seas quitando todo virus, todo mal de su cuerpo, Señor, y también de sus mentes, Señor Jesús, porque a veces también la presión de los medios y de las circunstancias que vivimos nos hace, Señor, estar afectados
Entramos en este segundo bloque de oración para que como iglesia y sociedad nos preparemos para la desescalada. Como sabéis, el día sábado el gobierno anunciará si Madrid, la Comunidad de Madrid, pasa a la fase 1. En el caso de que la pasemos, podremos abrir nuestra congregación reduciendo el aforo y conforme a las medidas de seguridad y de higiene que muchos de vosotros ya conocéis. Pero no queremos precipitarnos, queremos hacer las cosas en el tiempo del Señor. Por eso oramos para que cuando llegue estemos preparados. Ya sabéis que hemos comprado mascarillas, guantes, hidroalcohol y hemos hecho todo lo necesario para poder abrir el lugar de culto y poder grabar de la misma manera que lo hacemos desde la casa, pero también desde nuestra pequeña casa de oración. Seguro que algunos creyentes, no todos evidentemente, podrán venir y podrán participar de ello. Por tanto, estemos orando para que el Señor nos dé sabiduría. También seguimos orando por nuestras embarazadas. Hacemos más ahínco en estos momentos por la vida de Keila, sabiendo de que su tiempo está cumplido y que en cualquier momento pues tendremos un nuevo integrante en nuestra congregación, la pequeña Victoria. Vamos a orar también por los familiares infectados. Luz Adriana, Juliana, Benigno, Paola, la mamá de Melissa, Adrián, Yajaira, la madre de Liselena, Nelly Jesús, la hermana de Jorge Osvaldo, Marcio, el jefe de Valdén y su familia, Sergio, Cristina, Joel, Ágata y también Sofía, que es la bebé que nació con coronavirus, que es familiar de nuestra hermana Teresita. Por las personas que salen a trabajar, cada día son más, ¿verdad? Cada día hay más personas que salen a la calle a poder trabajar, que el Señor las proteja, porque sabemos que nadie está exento de este virus. Y también nuestra hermana Roxana nos pide oración. En el día de ayer mi esposa pudo hablar con ella y le pidió oración por unos familiares que están en Chile, unos primos que se llaman Andy y Ricardo, y por su tía Dalis, para que Dios derrame sanidad porque han sido infectados. También a la vez nos pide oración por Consuelo y su prima Edith, que van a estar realizando las pruebas para ver que ellos tampoco tengan el coronavirus. Por lo tanto, hermanos, vamos a orar por estos 5 motivos juntos en la presencia del Señor. Yo oro por el 1 y el 2, tú Rocío por el 3 y el 4 y Mike por el 5, ¿vale? Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias en esta tarde. Y Padre, ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, Señor, en el cual estamos confinados y en el cual, Señor, si Madrid finalmente pasa a la fase 1, Señor, nosotros como congregación tendremos la posibilidad, Señor, de poder abrir las puertas, cumpliendo con las normas, Señor, siendo prudentes, pero a la vez, Señor, siendo una antorcha encendida. Sabemos, Señor, que la iglesia es mucho más que las paredes, Padre, pero también reconocemos que tenemos que, como iglesia, ser un lugar de esperanza en tiempos de pandemia, Señor, para aquellos que lo necesitan, Padre. Que seas tú, Señor, obrando, Señor, y dando sabiduría a tu pueblo, Señor. Sabiendo de que muchos no podrán venir, sea porque están enfermos, otros porque tengan miedo, otros porque sean personas de riesgo, Padre. Pero, Señor, para mí, Señor, delante de tu presencia, sabes que no puedo mentir, Señor, y me es muy triste. Que si las cafeterías se abren, que si los bares, Señor, se abren, que si se abren, Señor, las tiendas, Señor, ¿cómo la iglesia va a permanecer cerrada, Señor? Sería para mí algo incomprensible, Padre. Ayúdanos y danos sabiduría. Porque sin que pecar de imprudente, Señor, queremos hacer las cosas con rectitud delante de ti, Padre. También, Señor, obra en nuestras hermanas embarazadas, Señor. Cuida a Keila, Señor, de manera especial, ya que ella, su tiempo está cumplido, Señor, y Victoria está a punto de llegar a esta tierra, Señor. Que seas tú cuidando, Señor, el proceso, la ida al hospital, el nacimiento, el alumbramiento, que seas tú guardándola, Señor, y cuídala en tu completa paz. Cuida también a Marta Cecilia, a Pedro, a Joel Andrés, Señor, oh Padre, que seas tú obrando en esta familia, en Yadira, Señor, en Jorge y en su bebé, Padre. También por Yacaira, por Salvador, por sus hijos, Señor, y por el bebé que están esperando, Señor. Cuida también a Piedad, gracias por su nuevo niño, Señor Mateo. Que sea como dice el nombre, un regalo tuyo, Señor, para esta familia. Ahora también en Vanessa y en Cristel, para que ellas, Señor, puedan, Señor, oh Padre, tener un buen embarazo. Te lo suplicamos, Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén, Jesús. Sí, Señor, y también intercedemos, Señor, por aquellos familiares de los hermanos que están infectados, que tienen algún síntoma, Señor Jesús. Pedimos por Luz Adriana,
terminar de sanarse, pueda terminar de soltar ese virus, Señor, y que pongas escudo también en ellos, Señor, para que vuelvan a infectarse, Señor. Pero sobre todo que esta experiencia, Señor, les haya servido para acercarse a ti, Señor, y para poder tener ese encuentro personal contigo y ser agradecido porque hasta aquí les has ayudado, Señor. Y así también ponemos, Señor, delante de ti a todas las personas, Señor, que tienen que salir cada día a trabajar, Señor. Muchos no han dejado de trabajar, al contrario, han incrementado su tiempo de trabajo y esfuerzo, Señor, y otros lo están haciendo desde hace un par de semanas para acá, Señor. Padre, ten misericordia, cúbrelos, Señor, no permitas, Señor, que sean causas, Señor, para que el virus siga multiplicándose, Señor, sino que sean sabios y prudentes a la hora de protegerse, a la hora de proteger, Señor, y que, Señor, aquellos que son tus hijos además cuenten, Señor, con tu benevolencia, protección y cuidado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor, Padre, Señor, también, Señor, te pedimos, Señor, por los familiares, Señor, en Chile, Señor, de Rosana, Señor, Andy, Ricardo y su tía David, Señor, que están infectados, Señor, con el COVID-19, Señor, que tú cuides y guardes sus vidas, Señor, al igual, Señor, las vidas, Señor, de cada una de las personas, Señor, que están infectadas, Señor, oramos en especial por ellos, Señor, que tú cuides y guardes, Señor, a sus familias, Señor, también, Señor, que están preocupados por ellos, Señor, que tú estés con ellos, Señor, que ellos te puedan conocer, Señor, si no te conocen, Señor, a través de esto, Señor, que ellos, Señor, sepan, Señor, que tú, Señor, estás ahí, Señor, con ellos para todos, Señor, que tú, Señor, les vas a proteger, Señor, que te busquen, Señor, y que hablen en tu presencia, Señor, y al igual, Señor, oramos también por su tía Consuelo y su primo Edwin, Señor, que se van a hacer la prueba, Señor, que tú, Señor, tomes el control, Señor, de esa situación, Señor. No te pedimos, Señor, que tengan o no tengan el virus, Señor, sino que tú, Señor, obres, Señor, de la manera perfecta, Señor. Muchas gracias, Señor, porque confiamos en ti, Señor, y sabemos, Señor, que pase lo que pase, Señor, podemos estar confiados, Señor, en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de ti. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de ti. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de ti. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Y seguimos orando al Señor y presentando estos próximos 5 motivos que ya han sido publicados para que podamos estar orando. Vamos a orar por consuelo para las familias que han perdido un ser querido, ¿verdad? También vamos a orar por nuestros profesores de escuela dominical y por nuestros niños, porque ellos están haciendo un esfuerzo, un trabajo, preparando cada semana un vídeo para que nuestros niños puedan ser instruidos, ¿verdad? La responsabilidad de la enseñanza es de los papás, no hay duda de ello, tanto
la académica como la espiritual, pero también los profesores quieren colaborar y quieren contribuir a que estos niños un día sean hombres y mujeres de Dios. También vamos a orar por nuestros mayores, Jorge, Iris, Norlinda, Mariana, Rosa, Tania, Teresita, Gladys López, Isolina, Maricruz, Estela, Anunciata, el pastor emérito Joaquín Yebra, Marisol, Irene, Yolanda, Silvia, Ana María y Mariano. También vamos a dar gracias a Dios por los que han recibido el alta. Ahí tenemos los nombres de todos aquellos, ¿verdad? Y también Katy, que luego vamos a escuchar su testimonio, la hermana que se congrega en la comunidad cristiana de la Villa de Vallecas. Ella pues da gracias al Señor porque su hijo, que estaba en la lista de personas infectadas, ya gracias a Dios ha recibido el alta. Y también nos sigue pidiendo que oremos para que ese hijo que ha sido sanado físicamente pueda volver a los pies del Señor, porque un día él estuvo en los caminos del Padre. Por lo tanto, vamos a estar orando por estos 5 motivos, orando delante de la presencia del Señor. Oremos. Vale, pues entonces, el 1 y el 2 tú, el 3 y el 4 de Ismael, y yo el 5, ¿vale? Venga. Sí, Padre Santo, queremos seguir poniéndonos en la brecha, Señor, y suplicarte, Señor, por consuelo para todas y cada una de aquellas familias, Señor, que no son pocas, que han perdido un ser querido, especialmente, Señor, aquellas que conocemos y con las cuales también nos valemos, Señor. Que puedan, Señor, buscar en ti la paz que solo tú puedes dar y, Señor, ser conscientes de la realidad, agradeciendo el tiempo, Señor, que tú has permitido que puedan disfrutar de cada una de sus familias, Señor. Sabemos que el tiempo de duelo es algo natural, Señor, pero pedimos que seas tú ayudando a sobrellevarlo, Padre. Asimismo, también ponemos delante de ti a todos los profesores de la escuela dominical, Señor, que cada semana preparan sus clases con cariño, con esmero, poniendo a tu servicio, Señor, también los medios y los recursos de los que disponen, Señor, porque a veces, Señor, no los tenemos al alcance, pero aún así ellos los dan todos al 100%. Multiplícalos tú, Señor. Dale, Señor, sabiduría, imaginación, Señor. Dale, Señor, habilidad, Señor, para poder expresar con detalle, Señor, con sencillez, Señor, de una manera creativa, lo que tú has puesto en su corazón para que puedan transmitir no solo a los niños, sino también a sus padres. Padre, ten misericordia y glorifícate en ellos, en el nombre de Jesús. Sí, Señor y Padre, Señor, te seguimos pidiendo, Señor, y orando, Señor, por nuestros mayores, Señor, que, Señor, ahora, Señor, también, Señor, están sufriendo bastante, Señor, porque, Señor, también son muy vulnerables, Señor, y son personas de riesgo, Señor, ya que, Señor, si a ellos, Señor, les afecta este virus, Señor, pueden tener más posibilidades de llevar lo peor, Señor, que tú cuides y guardes, Señor, sus vidas, Señor. Ellos, Señor, también, Señor, tienen, Señor, testimonio, Señor, de que tú estás, Señor, ahí con ellos, Señor, de que los estás protegiendo, Señor. Y, Señor, que ellos puedan saber, Señor, que están confiados, Señor, en ti, Señor. También, Señor, te damos las gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que han recibido el alta, Señor, que han estado con este virus, Señor, y que ya no lo tienen, Señor. Y, Señor, muchas gracias, Señor, porque, Señor, se ve, Señor, como demuestras cada día, Señor, que nos amas, Señor, y que, Señor, pase lo que pase, Señor, tú sigues haciendo, Señor, una buena obra, Señor, que tú, Señor, cuides y guardes a estas personas, Señor, para que, Señor, no se van a contagiar, Señor, y que puedan estar, Señor, confiados en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, quiero poner en tus manos, Señor, la vida del hijo de Katy. En primer lugar, gracias, Señor, porque después de tanto tiempo orando por él, ella ya nos ha avisado y nos ha dicho, Señor, que su hijo está completamente sano y que ya le han dado el alta. Y bendito sea tu nombre por ello, Señor, porque tú respondes nuestras oraciones. Gracias por ello, Señor. Y Padre, también quiero poner esa petición que ella como madre tiene, Señor, que su hijo no solamente sea sano, porque la sanidad al final solamente dura un tiempo, unas horas, unos años, pero un día, Señor, todos, Señor, tendremos que declarar delante de ti, Señor, Padre. Tendremos que rendir cuentas, Señor, Padre. Y si no te tenemos a ti, Señor, no tenemos la vida. Si no tenemos al Hijo, no tenemos al Padre. Y si no tenemos al Padre, no tenemos la salvación y la vida eterna, Padre. Por eso, Señor, que seas tú obrando para que Él pueda pensar, Señor, como ese hijo pródigo pensó y descubrió, Señor Padre, que en la casa del Padre siempre, Señor, hay un lugar para aquel que viene arrepentido, Jesús. Que seas tú tratando con la vida, Señor, de este joven, Señor.
Obra también, Señor, y te damos las gracias por la nieta de Francis Rayo, Señor, Elizabeth Daniela, por su año más de vida, que tú la bendigas grandemente, Señor, y que pueda disfrutar junto con su hermano Joel y junto con su madre Fabi y su padre Esteban, Señor, este día de cumpleaños. Gracias, Señor, porque tú le has concedido un año más de vida. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Vamos a seguir alabando al Señor en esta noche, también con canciones más alegres, con más ritmo. Y esta primera alabanza rápida dice: tu nombre, oh Dios, exaltaré y tu majestad levantaré. Por siempre te proclamaré y mi alabanza elevaré, porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, recibe la adoración. Amén. Así que vamos a cantar con un poquito más de ánimo, porque estamos delante del Señor. Amén. Pues sí, hermanos, para atrás ni para coger impulso, siempre hacia adelante, siempre he puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe. Ahora vamos a escuchar el testimonio de dos hermanos que nos han mandado un audio. Son dos audios de gratitud al Señor. Uno es el hermano Juan, porque gracias a Dios salió bien de la operación. Pudimos hablar con él antes de ser operado y después de ser operado. Gracias a Dios está todo bien, ahora lo vamos a escuchar. Y también
un testimonio de gratitud por una madre agradecida, por las oraciones y porque su hijo se encuentra completamente sano del coronavirus. Damos gracias al Señor por eso. Vamos entonces ahora a escuchar los testimonios. Hola, bendiciones hermanos, hermanas, que el Señor me los bendiga. Quería agradecerles que gracias por vuestras oraciones y que bueno, la operación de mi esposo Juan ha sido un éxito. Gracias a Dios porque todo ha salido bien y quería agradecerles por todo por toda la atención y todo lo que habéis estado orando, y gracias. Decirles que nada, que hoy se quedará en observación y ya mañana pues le darán el alta, y que el Señor siga derramando bendición y que la rehabilitación pues vaya todo bien y eso, ¿vale? Bendiciones a todos hermanos, que el Señor me los bendiga y un beso y un abrazo. Muy bien. Bueno, esa no es la voz de Juan, esa es la voz de su esposa Raquel, que da gracias al Señor porque Juan estaba un poco afónico y no podía comunicarlo, pero gloria al Señor porque ahí podemos escuchar testimonio. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Katy. Hola hermanos, buenos días. Y deciros que como os pedí, soy Katy, la hermana de la iglesia de Vallecas, pero os pedí que oración por mi hijo y deciros que muchas gracias por las oraciones, pues él ha dado el alta ya, está bastante bien y gracias a Dios pues ha salido todo bien. Pero sí quiero seguir pidiendo que estéis orando por él, pues él se apartó del Señor, y sí lo que quiero es que sigáis orando por él, apoyándome para que el Señor le restaure y vuelva otra vez a los caminos del Señor. Que el Señor os bendiga, hermanos. Muchas gracias. Muy bien, pues ahí tenemos el testimonio de gratitud al Señor. Os invitamos a cada uno de vosotros que si Dios ha hecho algo bueno en tu vida y quieres compartirlo, no seas egoísta, no te lo quedes tú solo, que las cosas buenas hay que compartirlas, ¿verdad? La única manera de que Dios pueda llenar tu mano es cuando la abres. Si la tienes cerrada, evidentemente no se puede llenar. Abre tu mano y comparte las buenas cosas que el Señor hace contigo, con tu familia, con tus hijos, para que todos podamos dar gloria al Señor. También sabéis que todos los días hay palabra del Señor, ¿verdad? Ayer la pastora María trajo una palabra muy bonita, ¿verdad? Sobre no debemos de tener temor, ya que aunque somos gusanos y el Señor nos transforma con su poder en mariposas hermosas, ¿verdad? Pues que seamos nosotros lo suficientemente capaces de comprender que en cada circunstancia el Señor nos protege con su mano poderosa. Mañana, viernes, el pastor Joaquín Yebra estará compartiendo la palabra del Señor como habitualmente comparte los viernes, y el día sábado le toca a nuestro hermano Lander compartir la palabra del Señor, responsable de los adolescentes, que el Señor sea ungiendo sus labios y dándole la creatividad que le da para llegar a los jóvenes y compartir del amor de Cristo. Damos gracias al Señor porque es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que merece la pena, ¿verdad? Que cada día el que se pueda meter en nuestras redes sociales, tanto en YouTube, el canal de televisión, como en Facebook, como en Instagram, como en Twitter, pueda encontrar palabra del Señor, ¿verdad? Es un privilegio que por la mañana se pueda escuchar un desayuno con fe y que se pueda utilizar la píldora de oración para eso, para orar. Yo sé que muchos de vosotros oráis y estáis en contacto, en comunión con el Señor, con otros hermanos. Utilizar la píldora de oración, porque cada día esos motivos de oración son motivos de oración congregacionales, porque de la misma manera que se distribuye para que se lleve la palabra del Señor, la píldora de oración sirve para que oremos todos como iglesia en unos mismos sentidos y con unos mismos motivos, porque se actualizan y se tienen siempre al día esos motivos de oración. No los desperdiciemos, oremos al Señor e involucrémonos en las diferentes áreas que el Señor ha puesto dentro de la congregación, y que damos gracias al Señor por ello. Ahora, si os parece bien, vamos a estudiar y vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Evangelio de Juan, capítulo 18, y en primer lugar vamos a leer los versículos que van del 1 al 11. Vamos a aprender cosas muy bonitas, cosas hermosas, cosas que no solamente nos llenan, sino que nos van a alimentar espiritualmente y que vamos a sacar provecho para nuestra vida espiritual, que nos va a desafiar y que nos va a retar
en esta noche. Por lo tanto, vamos a orar para presentar esta lectura bíblica de Juan 18, versículos del 1 al 11, y después vamos a empezar a leer y poder explicar lo que el Señor quiere decirnos acerca de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia en esta noche, dándote las gracias porque a pesar de la distancia física que pueda haber entre los que estamos hoy en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor, podemos estar, Señor, unidos bajo tu cobertura para que puedas hablarnos, Señor, y puedas revelarte a nuestras vidas, Señor. Padre, no permita, Señor, que de mis labios salga nada, Señor, que no provenga de tu Santo Espíritu, Señor. Y también para que los corazones, ojos, corazones atentos, Señor, Padre, oídos dispuestos, Señor, puedan recibir tu palabra, Señor. Que seas tú tratando en esta noche con nosotros y desafiándonos por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Toma control de este momento, Señor. Aquellos que ya estamos conectados y aquellos que se conectarán, incluso oro por aquellos que escucharán el culto por la noche y mañana por la mañana, Señor. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan, capítulo 18, versículos del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, le desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hasta aquí la palabra del Señor. Durante los capítulos que hemos visto anteriormente, desde el capítulo 13 aproximadamente, hasta el capítulo 17, que es el que la semana pasada terminamos de estudiar con la oración de Jesús, no con la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, sino con la oración que él mismo le dijo al Padre a favor de sus discípulos y de nosotros, San Agustín de Hipona llegó a la siguiente reflexión, y os la leo. Respecto a las palabras, es el más sencillo, dice San Agustín de Hipona, pero respecto a sus ideas, la oración de Jesús es el más profundo. Y esto es algo importante. Para orar al Señor hace falta ser sencillo, pero a la vez ser profundo. Ser profundo porque yo creo que el Señor no se sorprende porque nuestro vocabulario sea un vocabulario excelso, rico en semántica y en léxico, sino que sea un corazón dispuesto. Porque detrás de las bonitas palabras nos podemos escudar muchos charlatanes. Pero el Señor no solamente evalúa y escucha palabras, sino también el Señor pesa las intenciones del corazón. Y ahí es donde realmente podemos darnos cuenta que la oración de Jesús era profunda. Ahora llegamos a la quinta división de este Evangelio. Esta quinta división trata del testimonio de Jesús al mundo e incluye estos capítulos que son desde el capítulo 18 hasta el capítulo 20. Y nos encontramos en los últimos días de la vida de Jesús aquí en la tierra. En este capítulo vamos a ver cómo a Jesús lo arrestan y lo llevan ante el sumo sacerdote. También vamos a ver aquí
que fue muy diferente lo que escribió Juan en este evangelio a lo que podemos comparar en los diferentes evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. En los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, podemos darnos cuenta cuando lo leemos que cuando podemos descubrir el arresto de Jesús, vemos a un Jesús muy humano, un Jesús sufriendo, un Jesús que padece, un Jesús más cercano de nuestra humanidad. Pero cuando leemos el Evangelio de Juan, los mismos acontecimientos, podemos recibir del Espíritu de Dios, podemos descubrir también que en su escrito a Jesús no se le presenta como ese hombre humano, sino como ese ser divino. Acordaros que cuando en Apocalipsis se ven esos querubines, ¿verdad? Y en cada una de sus partes de los querubines tiene una cara distinta, ¿verdad? Cada una de esas caras representaba una parte de los evangelios. Dijimos que la cara de león era Mateo, ¿verdad? Porque hablaba de la realeza de Jesús como león de Judá, ¿verdad? También vimos la cara de hombre, ¿verdad? Representada en el evangelio de Marcos. Y también podemos darnos cuenta la cara de buey, ¿verdad? Representada en el evangelio de Lucas, ¿verdad? Y también podemos darnos cuenta que está la cara de águila en los querubines, que es el animal que está por encima de la tierra, ¿verdad? Que surca los aires y que puede ver desde una perspectiva distinta lo que ocurre en la tierra y nos representa a esa divinidad. Y por lo tanto se habla del Evangelio de Juan como ese águila porque presenta a Jesús de Nazaret, lo presenta como un rey divino, ¿verdad? Como ese Dios encarnado hecho hombre. En el Evangelio de Juan, la deidad del Señor tiene un gran peso específico. Y vamos a ver que tanto en su arresto, como en su muerte, como también en su resurrección, vamos a poder darnos cuenta incluso en el discurso que él volvería al Padre, cómo se ve el énfasis de ese Jesús divino. Cosa que en los otros evangelios vemos más el énfasis en un Jesús más humano. La pregunta es, ¿Jesús era hombre o era Dios? La respuesta es las dos cosas. Era 100% hombre y era 100% Dios. Y diré, bueno, ¿y eso cómo se puede explicar de una manera que lo entienda un niño de 8 años? Bueno, para que todos lo entendamos de una manera natural, cuando nosotros cogemos agua y bebemos este agua tan rica, ¿verdad?, que tenemos aquí para secar nuestra garganta, y lubricar nuestra garganta, si lo meto en una olla y lo pongo a fuego, el agua dejará de ser agua para convertirse en vapor. Pero la pregunta ¿es que el vapor no es agua? Y la respuesta del científico es, evidentemente es agua. Es agua gaseosa, pero sigue siendo agua, ¿verdad? Pero si ese agua líquida es agua, también el agua gaseosa sigue siendo agua. Y si me apuras más hasta el grifo, podemos decir que cuando el agua la metemos en el congelador, deja de ser líquida para convertirse en un estado sólido. Y le preguntamos a un científico si el agua deja de ser agua y te dice que no, sino que el agua puede ser líquido, puede ser sólido y puede ser gaseoso. Al igual que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu. Al igual que Dios es humano y Dios también es divino, porque Dios es Dios. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Dicho esto, dada esta pequeña introducción para que entendamos bien lo que vamos a estudiar, vamos a detenernos ahora en el versículo 1. En el versículo 1 del capítulo 18 de Juan, dice la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Es importante destacar aquí que vemos a Jesús de una manera majestuosa orando al Padre y de una manera mansa, también puede ser entendida como humilde, que se retira para irse a un lugar aparte a orar. Qué diferencia con los fariseos, ¿verdad? Los fariseos les encantaba orar en público y sobre todo que otros le vean orar. Sin embargo, Jesús cuando tiene que orar lo hace de manera íntima, lo hace de manera personal. Y esto debería hacernos reflexionar a nosotros.
que nuestra vida espiritual no tiene que ser publicada en ninguna red social. Nuestra vida espiritual es del Señor y es tuya. Y cuando vemos personas que intentan publicar su vida espiritual, realmente tienen un serio problema, no conmigo, sino en su comunión con Jesús, porque si el que permanece en mí, dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, debe andar como él anduvo. La pregunta es, ¿cómo nosotros estamos publicando lo que es nuestra vida espiritual cuando nuestra vida espiritual debe ser en intimidad con el Señor? La vida espiritual tiene una peculiaridad, hermanos, y es que se puede ver, se puede discernir, sin que tú tengas que ver a esa persona lo que hace en su intimidad con el Señor. Eso se percibe, esto es como un matrimonio, ¿sí? Es como un matrimonio. Tú te das cuenta que hay muchos matrimonios en la iglesia, ¿verdad? Pero tú te das cuenta cuáles matrimonios son felices. Sin embargo, no ves lo que hacen en la intimidad. ¿No? Madre mía, si tuviéramos que ver lo que cada matrimonio hace en la intimidad. Pero te puedo decir que la felicidad que pueden irradiar los matrimonios es fruto de su intimidad. Y su falta de intimidad también se irradia en el matrimonio sin que nosotros nos percibamos lo que pasa en la intimidad. Muchas veces los aspavientos de aquellos, ¿verdad?, que se dan besitos en público, se cogen de la mano, se hacen cosas y tal. Muchas veces detrás de esa cortina de humo lo que hay es una gran carencia de afecto y cariño. Porque esas parejas suelen decir, me encantaría que lo que me hace en público también me lo hiciera en la intimidad. Cuando una vida espiritual es una vida espiritual santa, una espiritual digna de imitar del Maestro Jesús, será desde la intimidad. Y eso se podrá ver de manera pública, pero no la intimidad, sino los frutos de esa intimidad. Y eso es lo que nos debería hacer reflexionar sobre la actitud de Jesús con sus discípulos. En el capítulo 17 vemos a Jesús orando, dando ese discurso para nosotros, un discurso para Él, su corazón al Padre. Y ahora en el capítulo 18 vemos que termina de orar y se retira a un lugar aparte para seguir teniendo intimidad con el Señor. Y dice que se fue de Jerusalén, porque Él no solía quedarse en Jerusalén nunca, y cruzó hasta el torrente de Cedrón. Parece que Él tenía costumbre de ir allí. ¿Y por qué sabemos que Él tenía costumbre de ir allí? Porque en el versículo 2, que vamos a leer a continuación, podemos darnos cuenta que dice que, y también Judas, habla de Judas Iscariote, mira lo que dice el versículo 2, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, es decir, Judas lo conocía. Judas sabía cuál era el lugar en el que Jesús tenía intimidad. Porque muchas veces Jesús, repite conmigo, muchas veces, Jesús se había reunido allí con sus discípulos. El Evangelio de Lucas, que vamos a hacer un poquito de comparación, en el capítulo 21, versículo 37, se nos dice, fíjate que esto lo hacía Jesús muchas veces, y Lucas lo ratifica. En Lucas capítulo 21, versículo 37, dice la palabra del Señor, y enseñaba de día en el templo, hablando de Jesús. Él todos los días enseñaba en el templo. Era maestro, le llamaban Raboni, y enseñaba, porque un maestro al final lo que hace es enseñar. Y por la noche salía y se quedaba en el Monte de los Olivos. Para ir al Monte de los Olivos tenía que pasar por el Cedro, en este caso tenía que pasar por el torrente de Cedrón. Pero ahora cuando vas conmigo a Lucas 22, en Lucas 22, 39, fíjate lo que dice el Evangelio de Lucas. Dice, salió y se fue como solía. Quiere decir que Lucas, al igual que Juan, confirma que Jesús hacía su trabajo y cuando terminaba su trabajo se apartaba aparte. Y sus discípulos lo podían percibir. Y dice que se iba al Monte de los Olivos. ¿Y qué hacían sus discípulos? Le seguían, ¿verdad? Para poder llegar al Monte de los Olivos, tenía que cruzar siempre por el arroyo de Cedrón. Si algún día tenemos el privilegio de ir a Israel, podremos salir de Jerusalén e ir al Monte de los Olivos y pasar por el arroyo del Cedrón. Según lo que sabemos, Jesús no pasó ni una noche, por lo menos en la Biblia, no sabemos si en algún momento lo hiciera, pero no dice la Biblia que lo hiciera, que pasó ninguna noche en la ciudad de Jerusalén. Nunca durmió bajo la cobertura de las murallas de la ciudad. Siempre descansó
fuera de las murallas. Paradójico, ¿verdad? Todos vivimos detrás de las murallas. Y Jesús por las noches le gustaba salir fuera de las murallas. Algo para pensar. La seguridad de Jesús no estaba en sus ladrillos. La seguridad de Jesús no estaba en sus templos. La seguridad de Jesús estaba en su Padre. ¿En qué está tu seguridad? ¿En quién está tu seguridad? Es una buena pregunta. Aún en esa última noche, salió de la ciudad amurallada para ir al lugar llamado Getsemaní, ¿verdad? Todos sabemos que Getsemaní es el lugar de la prensa. La prensa, no la prensa escrita ni la prensa de radio, no. En este caso es el lugar donde el olivo, ¿verdad? El monte de los olivos, ¿verdad? La oliva, cuando sale el aceite, necesita ser prensada, necesita ser aplastada para poder dar su elixir, su fruto, ¿verdad? Así Jesús tuvo que ser prensado para poder dar su mayor fruto, que era la salvación. Y el fruto somos nosotros, que somos gente salva, porque nos hemos rendido a sus pies. Ahora Jesús se iba a este lugar solitario para dar a sus enemigos la oportunidad de detenerle. Ellos querían apresarle, y no solamente lo vemos en esa noche, sino que a lo largo del tiempo que hemos leído el Evangelio de Juan hemos visto que muchas veces a Jesús fueron a por él, pero Jesús siempre salía airoso porque se escabullía, ¿verdad? Es decir, una vez incluso querían despedregarlo, ¿verdad? Y él salió por en medio, ¿verdad? Es decir, que cuando su hora no había llegado, él sabía que tenía que salir. Pero cuando su hora había llegado y ellos fueron a apresarle, él mismo se entregó. Ahora lo vamos a poder ver a continuación. Es decir, el pueblo tenía miedo y por tanto no se atrevieron a detenerle en el templo, en un lugar visto por muchos, ¿verdad? Porque a los religiosos les afecta mucho el qué dirán, y qué dirán de mí, ¿verdad? Y qué van a pensar si me ven, ¿verdad? Sin embargo, a Jesús yo creo que el qué dirán, él había superado ese síndrome, yo creo que no tuvo ni que superarlo, sino que nunca le importó mucho lo que otros pensaban. Lo que le importaba es qué concepto tenía el Padre de su Hijo aquí en la tierra. Es decir, en las calles de Jerusalén, en el templo, nunca hicieron un acto público los religiosos para apresar a Jesús. Tuvieron que ir al lugar solitario donde él solía a retirarse para orar. Algunos para orar, otros para dormir, como dice la propia historia. Ahora, si te das cuenta, Juan no incluye la agonía en el huerto. Tú lees la historia y ves que la humanidad de Jesús no se ve en el Evangelio de Juan de la misma manera que lo podemos ver en Mateo o en Marcos o en Lucas. Dice que Juan no habla de que Jesús sudara gotas de sangre y eso no significa que no lo hiciera, sino que Juan lo que quería destacar era la autoridad, la deidad de Jesús. Es decir, él no registró ni la oración famosa de Padre, pasa de mí esta copa, ni tampoco el sufrimiento extremo que le hizo hacer que vasos capilares de su frente pudieran llegar a sudar gotas de sangre, que por cierto es científicamente posible, porque una persona bajo una gran presión puede llegar a sangrar. Es decir, puso Juan en su evangelio el énfasis en la deidad de Dios, mientras que los otros evangelios se acentuaron más en su humanidad. Jesús nunca se opuso a su arresto. Él era el Cordero de Dios que no iba a ofrecer resistencia. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse la palabra profética de Isaías 53:7. La palabra profética de Isaías 53:7 dice que como una oveja delante de sus trasquiladores, dice Isaías 53:7, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió ¿qué? Su boca. La dignidad de su persona en aquellos momentos fue absolutamente abrumadora. Recordaremos que en los incidentes previos, cuando los enemigos del Señor Jesús trataron de detenerle, o él se escondió o él salió en medio de ellos. Él podía haber desaparecido simplemente de una manera milagrosa, como cuando se transfiguró. Sin embargo, él sabía que su tiempo era el idóneo y se entregó porque así debía de cumplirse las Sagradas Escrituras. En este momento, él se expuso públicamente para que la arrestasen. Y es muy importante que tomemos nota de este detalle. Vamos al versículo 3. Judas dice,
pues tomando una compañía de soldados, palabra clave, compañía. Y os voy a explicar por qué la palabra clave es compañía. Dice, tomando una compañía de soldados y de guardia de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Que nadie se piense que las linternas son de pilas y que va a alumbrar. No, 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 aquí las linternas son lo que nosotros entendemos como las antorchas, ¿verdad? Incluso una linterna puede ser una lámpara de aceite, ¿verdad?, que esté alumbrando el camino. Por lo tanto, no confundamos la linterna de botón, ¿verdad?, o como la luz del flash del móvil con el cual le damos al botón de linterna para alumbrar la oscuridad. No, no tiene nada que ver con ese tipo de linterna. Tiene que ver más bien con una vasija de barro o de metal, ¿verdad?, en el que contiene aceite y que va alumbrando el camino junto con las antorchas encendidas y junto con armas. Quiere decir que esta compañía de soldados llevaba linternas, antorchas y armas. ¿Sabéis que una compañía romana era la 10ª parte? Es decir, era el 10% de una legión. ¿Habéis escuchado las legiones romanas? Una legión romana, esto lo puedes buscar en algún ratito que tengas libre y te guste investigar un poco acerca del Imperio Romano. Una legión romana se componía aproximadamente de 6.000 hombres. Sí, sí. Por lo tanto, una persona que estaba bajo el mando de una legión, quiere decir que tenía 6.000 hombres bajo su mando. Pues dice que una compañía es la 10ª parte de una legión. Y si sabes un poco de matemáticas, aunque yo soy más de letras, como podéis comprobar, que de números, pero el 10% de 6.000 hombres son 600. Es decir, para ir a arrestar a Jesús, fue una compañía de 600 hombres, junto con los guardias de los principales sacerdotes, con linternas, antorchas y también armas, para arrestar a Jesús. El evangelista Mateo dice en su evangelio que fue mucha gente. Él no llegó a contabilizar. En este caso Juan habla de una compañía. ¿Por qué vino tal multitud de gente con las espadas y con los palos? Creemos que esa multitud sabía que Jesús había hecho tantos milagros y creía que si tratarían con ellos una compañía de soldados, lo suficientemente grande y bien armados, les sería a ellos posible capturarlos. Ellos mandaron tanta gente en busca de Jesús porque querían en sus fuerzas conquistar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y por lo tanto, observamos aquí la dignidad de Jesús. Porque con esa gran multitud que fue a por él, en el versículo 4, fíjate lo que dice el versículo 4. Jesús, como siempre, nos sorprende, aun cuando él va a ser arrestado. Mira lo que dice el versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, porque él las sabía, dice, se adelantó y preguntó, ¿a quién buscáis? Es decir, los cazadores fueron a buscar su presa y la presa, al hacer la pregunta, ¿a quién buscáis?, se convirtió en cazador. Porque él no huyó de esa presión, sino que dio un paso al frente y dijo, ¿a quién buscáis? Creemos que este Jesús era simplemente un hombre débil, que había sido atrapado por algunos líderes religiosos y por el poder de Roma. La respuesta es sencilla, no. Él no se hubiera entregado ni siquiera por todas las armas, ni siquiera por esa compañía romana que se presentó delante de él. Él se entregó para que se cumplieran las sagradas escrituras. A Jesús no le atemorizaba la multitud de hombres que fueron con palos, con antorchas y con linternas para apresarlo. Él fue a cumplir la voluntad del Padre y en ningún momento dudó, sino que se fortaleció en la promesa del Señor. Fíjate lo que dice el versículo 5. Esto nos indica que esa compañía romana no conocía a Jesús. Porque dice el versículo 5, le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Qué bonito, ¿verdad? Jesús durante todo el Evangelio de Juan nos enseña que yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo.
Y sin embargo, cuando esta multitud va a apresar a Jesús, no saben ni siquiera a quién tienen que apresar. Él se identifica y dice, yo soy. Estaba también con ellos, ¿quién? Allí, el único que conocía bien quién era Jesús era Judas, el que lo iba a entregar. Entonces, cuando le llamaron la compañía Jesús Nazareno, no le estaban tributando ninguna dignidad que se merecía. Se rehusaron a llamarle el Cristo, ¿verdad? Porque Jesús es su nombre, que está sobre todo nombre. Y aunque la compañía romana pensaba que lo único que iba allí era a encontrar a un forajido humano, Jesús estaba presentando como quien era, como el gran yo soy. Dice que en el versículo 6, los romanos, con palos, con linternas y con antorchas, detalle, dice que cuando él dijo yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Qué interesante! Aquí vemos la deidad de Dios. Primero, no huye bajo la responsabilidad que tiene de cumplir con el propósito de Dios. Y cuando se identifica a Él por sí mismo, sin que nadie tenga que decir Él es, Él puede decir yo soy. Y los que venían a apresar, los cazadores, cayeron al suelo. Esta multitud no lo conocía. Y lo más extraño de todo es que al principio Judas ni siquiera él lo pudo llegar a conocer. La pregunta es ¿por qué? Porque era de noche y no había luz artificial como hay en nuestros días, ¿verdad? Farolas que nos alumbran el camino por el que podemos transitar, estaba todo oscuro. Ahora, ¿por qué Judas no llegó a conocer a Jesús? Porque los romanos no llegaron a conocer a Jesús. ¿Cómo realmente identificaron a Jesús como el Nazareno? Dice que Judas lo tuvo que besar para identificarlo. Y quiero hacer una pequeña reflexión sobre esto. Cuando uno va a Mateo capítulo 13, versículo 55, vamos a poder ver en Mateo 13, 55, que Jesús en el huerto estaba, en este caso, con sus discípulos. Toda de noche, allí estaban los 600 hombres junto con los principales sacerdotes, ¿verdad? La guardia de los principales sacerdotes para arrestar a Jesús. Y hasta que Judas no le da el beso, no son capaces de identificar quién era. Y en Mateo 13, 55, ¿qué nos dice la palabra del Señor en Mateo 13, 55? Lo podemos leer, Mateo 13, 55. Rocío, ¿puedes venir y leerlo, por favor? Mateo capítulo 13, versículo 55. Vamos a leer qué dice, porque vamos a leer 2 textos bíblicos más, para llegar a esta idea que quiero presentaros en esta noche. Dice así: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Vamos a darnos cuenta algo. Jesús, en Mateo, se nos dice que tiene hermanos, que es el hijo de un carpintero y que sus hermanos se llaman Jacobo, ¿verdad? Ahí vemos el nombre de ellos, que muchos de ellos formaban parte de sus discípulos. En Gálatas 1, 18 y 19, fíjate lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 1, 18 y 19. Gálatas capítulo 1, versículos 18 y 19. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo. ¿A quién vio Pablo? Vio a Jacobo, ¿el hermano de quién? Del Señor. Hemos leído en Mateo que Jesús tenía un hermano llamado Jacobo. Y estamos viendo ahora en Gálatas que Pablo dice que ha visto a Jacobo, el hermano del Señor. Pues ahora vente conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas 2, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí podemos darnos cuenta por qué el propio Judas, hasta que no besó a Jesús, el resto no pudo identificarlo. Puede ser que el parecido físico entre Jacobo, el hermano del Señor, como hemos leído, y el propio Jesús, fuera tal, y en la penumbra de la noche, hasta que el Judas no le diera el beso, los soldados no sabían a quién tenían que apresar. Por eso podemos darnos cuenta de esa confusión, pero lo que más nos sorprende es que Jesús
Cuando se identifica para manifestar quién Él es, el gran yo soy. Y también para salvaguardar a su hermano, a Jacobo, para que todos puedan darse cuenta de que Él es el gran yo soy, el todopoderoso, e identificando su deidad, estaría también salvaguardando y protegiendo la vida de sus discípulos y sobre todo de Jacobo, que era el que físicamente se podía parecer. En la noche muchas veces podemos confundirnos con las personas. Por eso los ladrones les gustan robar por la noche, porque no se identifica bien quiénes son. Pero a la luz del día las cosas son con mucha más claridad. Por eso parece ser que los hermanos de Jesús, en este caso Jacobo, podía tener un gran parecido con Jesús, y hasta que no fuera identificado Jesús con un beso, no podían finalmente apresarle. Ahora, en esta hora oscura, cuando se estaba entregando Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él reveló su deidad. Y entonces los que habían venido para arrestarle retrocedieron y cayeron a tierra. Con esto reveló que los hombres que estaban supuestamente en el control de la situación, porque eran 600 más unos pocos contra uno, el que tenía el control, o como se dice en España, la sartén por el mango, en todo momento fue Jesús. Porque Él sabía en quién había creído y Él sabía que para esa hora Él había llegado. Es decir, ellos no cayeron a la tierra para adorarle, ni mucho menos. Ellos cayeron a la tierra por miedo y por consternación. Creemos por un momento que allí tuvo que haber una confusión completa cuando retrocedieron y cayeron a tierra, porque nadie se podía imaginar que Jesús no iba a huir, sino se iba a identificar diciendo, yo soy. No estaban viendo simplemente al Jesús de Nazaret que ellos estaban buscando. Estaban viendo al Dios hecho hombre, al Señor de gloria. Por eso hay un salmo que cumple la palabra profética de este tiempo. Y ahí lo vamos a leer. Acompáñame, por favor, que nadie deje de buscar este texto. Búscalo en tu Biblia, porque es el Salmo 35:4. El Salmo 35:4 nos dice claramente la palabra de Dios que lo que ocurrió en ese momento, en esa hora oscura, cuando Jesús dijo yo soy, y los que venían con antorchas, con linternas y con armas cayeron al suelo, es el cumplimiento profético de lo que el Salmo 35, versículo 4 nos dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Fueron avergonzados, porque los que iban armados hasta los dientes cayeron al suelo. Fueron confundidos, porque hasta que Judas no lo besó, no sabían quién era Jesús. Fueron vueltos atrás y avergonzados los que su mal intentaban para cumplir la palabra. Jesús, con su hombría y con su deidad, estaba dejando en ridículo a una compañía romana de 600 hombres. Qué cumplimiento notable de la profecía tenemos aquí, cuando el Señor por un instante les estaba revelando que el que estaba allí era más que un hombre. Gracias, Rocío. Estaban buscando a Jesús de Nazaret, y allí estaba, pero era el Señor de la gloria. Los seres humanos pueden incluso leer la Biblia, ser muy religiosos y morales, y continuar sin ver a Jesús Nazareno como el Cristo, como el Hijo del Dios vivo. Nos debería hacer esto reflexionar, porque hay grandes multitudes de personas que asisten a congregaciones y tienen la misma visión de las cosas que la compañía romana. Buscan a un Jesús Nazareno, pero no buscan al Rey de Gloria, el gran yo soy, el que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos entonces al versículo 7 y vamos a leer los versículos del 7 al 9. Fíjate lo que dice los versículos del 7 al 9, qué interesante. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Es decir, Jesús no se cortó ni un pelo, volvió a la carga y le dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho, vuelvo a insistir, os he dicho que yo soy, os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Esto dijo,
para que se cumpliera lo que hemos leído en la oración de Jesús. Para que los que me diste, no perdí a ninguno. ¿Puedes darte aquí cuenta de la dignidad del Maestro de Jesús? Realmente quien tenía el control de la situación en esa noche oscura era Jesús. En ningún momento perdió Jesús el control de la situación. Aún les dijo a quien debían arrestar. Jesús le estaba diciendo a los 600 que a quien tenían que arrestar era él, que a los otros los dejaran libres. Cuando realmente quien tenía supuestamente la autoridad, los palos, las antorchas y las armas, eran ellos. Pero sin embargo Jesús les dice a quién tienen que arrestar y a quién no tienen que arrestar. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí está la profecía del buen pastor, que dice que el buen pastor, que el pastor iba a ser quitado y las ovejas dispersadas. Pero Jesús dijo en la oración sacerdotal, que del capítulo 17, que de todos los que me diste, Padre, a ninguno perdí. Ahora, ¿no es interesante ver que los romanos, que venían con todo su esplendor, sus armaduras, sus armas, sus linternas, le hicieron caso? Porque no arrestaron a ninguno, solamente se llevaron a Jesús. ¿Tú te puedes pensar que si iban a hacerle un juicio a Jesús, no deberían llevarse los cómplices para demostrar e incriminar al culpable a Jesús? Sin embargo, Jesús le dijo, no, dejad que ellos se vayan, dejad solamente a pesar de mí. Jesús está mostrando en todo momento que el que tiene el control en el momento de la noche oscura es Él. Y esto es una gran enseñanza para nuestra vida espiritual. Todos pasamos por noches oscuras en nuestra vida, días difíciles, momentos de gran adversidad. Y en medio de esos grandes momentos, pensamos que la situación depende de un hombre o de un romano o de un impío, pero realmente el Señor te dice en esta noche, yo tengo la última palabra. El Señor tiene siempre la última palabra. Ellos fueron a arrestar al Maestro y Jesús no perdió el control de la situación. Cuando dice tu Biblia y dice mi Biblia que no hay ni un pelo de su cabeza que se caiga si no es con su consentimiento, no te lo está diciendo como una frase maravillosa, como una gran semántica para que tú puedas recrearte en tu capacidad intelectual. Te lo está diciendo para que tengas la tranquilidad de saber de que Él tiene la sartén por el mango y que por muchos que vengan contra ti, aunque sean 600 de una compañía, con linternas, con antorchas y con armas, el Señor Todopoderoso te dice, yo soy, no temas, porque yo estaré contigo. Amén. Y el Señor nos sustenta, hermanos. Ahí podemos ver que Juan está destacando la deidad del Maestro. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, Pedro desenvainó e hirió al sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? El médico Lucas nos dijo que Jesús tocó la oreja de Malco y dice que la sanó. En el Evangelio de Lucas podemos darnos cuenta que Jesús tuvo que reparar lo que Pedro quería hacer. ¿Cuántas veces Jesús tiene que reparar, verdad, las orejas de otro? Porque nosotros se las cortamos. ¿Cómo que? Sí. Cuando tú hablas mal de alguien, tú estás actuando como Pedro, imprudentemente, dejando que tu lengua tome control de tu vida. Cuando criticas a alguien y tú dices, no, yo no critico a nadie, solamente describo la mentira, le estás criticando, porque Dios conoce el corazón, tú le estás cortando la oreja a alguien. Luego tiene que llegar Jesús con su mano poderosa y tiene que restaurar la oreja de aquel que tú has intentado cortar en tu carne. Porque nosotros muchas veces hablamos más de la cuenta. Y cuando hablamos más de la cuenta, pues metemos la pata, ¿verdad? Y el Señor tiene que poner su mano poderosa para restaurar las orejas de muchos malcos que tenemos alrededor. Porque nosotros en nuestra imprudencia hablamos cosas que no deberíamos hablar. Tenemos conversaciones telefónicas que no deberíamos de tener. Y lo revestimos de pseudo espiritualidad. Menos mal que el Señor con su mano pone su manita para que las orejas que nosotros muchas veces cortamos porque las encangrenamos,
las pudrimos con malos comentarios, con comentarios que no edifican, que no bendicen. Te puedo decir que si hay gente que confía en su pastor, es porque su pastor no la ha defraudado en el despacho. Porque sabe que lo que se habla en el despacho se queda en el despacho. Por eso la gente confía en un siervo de Dios. Porque sabe que cuando le confía algo, sabe que eso se queda entre la persona que ha confiado su secreto y la persona que lo ha dicho. Pero si ese pastor fuera un imprudente y cortara la oreja, haría bastante daño. Por eso el Señor sabe a quién pone al frente de las congregaciones, para evitar que las orejas de muchos se corten. Y nosotros muchas veces queremos servir al Señor siendo imprudentes, cortando las orejas de otros, porque hablamos más de la cuenta de otras personas que ni siquiera nos llegamos a plantear si lo que estamos diciendo estamos completamente seguros de que es así. Porque en la mayoría de los casos la experiencia me dice que nos dejamos guiar por los comentarios que otros hablan de otros que ni siquiera están presentes para poder decir si lo que se está diciendo es así o no. Ahora, una pregunta que os hago. ¿Por qué no arrestaron a Pedro? Porque Pedro cometió un delito. Pedro cometió un delito. Cortó la oreja. Yo creo que Pedro realmente lo que quería era cortarle el cuello. Pero como Pedro estaba como es Pedro, pues a lo máximo que le dio del refilón le dio en la oreja, porque realmente cortar una oreja es difícil, ¿eh? Pero sin embargo, entre los nervios, la frase que dijo, yo estaré contigo y no te dejaré ni te abandonaré, ¿verdad? Él tenía que justificar su ímpetu, su sangre, ¿verdad? Y realmente Pedro como pescador podría ser bueno, aunque yo creo que bueno Pedro no era, porque cada vez que nos dice la Biblia que Pedro iba a pescar, nunca pescaba nada. Pero bueno, sería mejor pescador que sicario, porque como sicario de cuello se quedó en oreja. Podían haberse llevado a Pedro perfectamente al calabozo. Había hombres de más para poder llevarse a Pedro porque había atentado contra la vida de una persona. Pero Jesús había dicho, dejad que se vaya, yo soy a quien buscáis. Jesús seguía teniendo la sartén por el mango. Aquel hombre pobre e ignorante llamado Pedro estaría acongojado por dentro. Él pensaba que él podía ir donde su maestro y lo estaba justificando con la espada. El Señor nos dio el consejo de que nos llevásemos espada encima. Y sí, si tú lees los evangelios y el Señor le dice a sus discípulos llevar una espada. Y la verdad que muchos han malinterpretado esto para decir que tienen que ir por la vida como si fueran los sheriff. Pero realmente la espada no es dada para atacar, como hizo en este caso Pedro, sino la espada el Señor nos la ha dado ¿para qué? Para defendernos. Porque el Señor nos ha dicho que tenemos que ser mansos, no mensos. Y tenemos que aprender a defendernos. ¿Y qué mejor espada que la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, para defendernos cuando vienen los ataques del maligno? ¿O cómo piensas que Jesús se defendió en el desierto si no fue con la espada del Espíritu? Cuando el diablo le atacó diciendo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y cuando le dijo, tírate del templo y que vengan tus aves y te recojan, y el Señor le contestó con la palabra, con la espada, y le dijo, al Señor tu Dios no tentarás y a Él solo servirás. La espada el Señor recomendó que la llevásemos y tenemos que saber defendernos. Tenemos que tener medios para defendernos. Pero esos medios que tenemos para defendernos no nos pueden servir para atacar a los demás, porque el Señor ama a la humanidad, por muy pecadora que sea. Y estos 600 hombres, junto con los soldados del Sanedrín, venían a apresar al maestro. Sin embargo, Jesús no utilizó nunca la espada para atacarlos, sino utilizó sus manos para sanarlos y sus manos para salvarnos, porque en la cruz del Calvario Él nos estaba salvando. Mira, el problema es que no podemos mantener con firmeza nuestras promesas ante el Señor. Y Pedro tenía que descubrir esto, que ante el Señor al final todos fallamos, porque no hay ni siquiera uno que se pueda justificar. Él tenía el deseo de hacer lo bueno, como el apóstol Pablo. El bien que quiero hacer, no hago, y el mal que no quiero hacer, acabo haciéndolo. Pedro tenía buenas intenciones. Si el hombre tenía buenas intenciones,
Pero realmente que tenga buenas intenciones significa que no metiera la pata, ¿verdad? Eso se lo digo yo muchas veces a una persona que quiero mucho. Digo, si buenas intenciones tienes, pero no significa que porque tengas buenas intenciones lo estés haciendo bien, estás metiendo la pata y al final estás cortando una oreja. Luego tiene que venir el Señor con su mano poderosa y restaurar la oreja. Sí, pero en el infierno hay una cola. Una cola de gente que vivió toda su vida con buenas intenciones. Pero con buenas intenciones no se va al cielo. El cielo se va cuando eres capaz de arrepentirte y rendirte al Señor y confesar que Jesús es el único que no tuvo una buena intención, sino que tuvo la convicción de morir en la cruz del Calvario. Porque tú y yo, en este estado, podemos decir, sí, yo doy mi vida por causa de Cristo. Ahora lo dices, que estás cómodamente sentado en tu casa, o tumbado en tu cama, o sentado en la silla del salón, escuchando esta palabra. Pero si tuvieras una pistola en la cabeza y estuvieran amenazando a tus hijos y a tu familia y te están hablando acerca de o Cristo o tu familia, no quiero saber ni me quiero imaginar cuál sería tu respuesta. Pero Dios, que es rico en misericordia, sabe que muchas veces nosotros hablamos más de lo que somos capaces de cumplir. Y Pedro tenía que comprender que no podía vivir de buenas intenciones, sino de su convicción. Gracias a Dios, con el poder del Espíritu Santo, él pudo lograr una vida completamente entregada a Cristo. Creemos que Pedro se sentía atribulado interiormente, porque él quería demostrar que él podía morir por Cristo. Pedro podía ser un buen pescador, no lo dudo, aunque muchas veces sabemos que no pescaba mucho. Sin embargo, Jesús le había aconsejado que antes que cantara el gallo, más que aconsejárselo, se lo confirmó, que antes de cantar el gallo 2 veces, él le iba a negar 3. En esos momentos Jesús se estaba entregando en las manos de sus captores. Se estaba preparando, como dijo, para beber la copa que su Padre le había dado. Jesús le dijo a Pedro, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la de beber? Le hace la pregunta a Pedro, ¿no he de beber yo la copa que el Padre me ha dado? Y esto es algo que nos debe hacer pensar. Puede ser que nosotros, con nuestra buena intención, estemos siendo obstáculos. Escúchame bien, No quiero cortarte la oreja, quiero afinártela. Puede ser que nosotros, con nuestra buena intención, estemos produciendo que haya personas que no puedan cumplir con la voluntad de Dios, porque nuestra buena intención no estamos dejando que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. ¿No lo has pensado por algún momento? ¿No has pensado que podemos ser nosotros un obstáculo, como lo fue Pedro, para que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de otra persona, como la que tenía que cumplir el Padre en la vida de Jesús, aunque eso fuera la cruz del Calvario? Hay veces que Dios tiene que tratar duramente con sus hijos, y nosotros no queremos que pasen esas circunstancias. Pero cuán necesarias son esas circunstancias que deben de pasar para que Dios pueda cumplir su propósito. ¿Somos nosotros lo suficientemente maduros para saber distinguir entre el propósito de Dios y la buena intención que tenemos nosotros? Dice Hebreos 12:2, Hebreos 12:2, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó, ¿dónde? A la derecha del trono de Dios. El cual, por el gozo puesto delante de él, Dios puso su gozo en el Señor, no en las circunstancias. Qué bueno es eso, que nosotros no nos dejemos atribular por las circunstancias, sino que pongamos nuestro gozo en el Señor. Menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora vamos a leer los versículos del 12 al 14. Vamos a leer qué ocurre con la compañía de soldados, el comandante, los guardias, los judíos, qué hicieron con Jesús y a dónde lo llevaron. Vamos a los versículos 12 al 14. Ahí vamos a ver qué ocurre, porque la historia continúa. Dice, entonces la compañía de soldados, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron, qué interesante, él se presenta, él se entrega y sin embargo lo atan. Y lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año.
Caifás fue quien explicó a los judíos que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Las autoridades religiosas fueron las que conspiraron en todo este proceso, pero tenían miedo al pueblo. Por este motivo, nuestro Señor salió de la ciudad para que ellos tuvieran la oportunidad. Fíjate, Jesús salió de la ciudad para que sus opresores tuvieran la oportunidad de arrestarle sin que el pueblo pudiera hacer nada al respecto. Él continuó adelante con toda su gloria y con su dignidad. Le prendieron y le ataron, aunque eso no era necesario, ya que el Cordero sacrificado desde el principio del mundo se había identificado y había dicho, yo soy. Y no lo dijo una vez, lo dijo en 2 ocasiones. Era la oveja que estaba delante de sus trasquiladores, y él no ofreció en ningún momento resistencia. Sin embargo, lo ataron, como diciendo, nosotros tenemos el control. Qué triste es esto. Querer reclamar que nosotros tenemos la sartén por el mango cuando realmente no la tenemos. Le llevaron primero ante Anás, y notemos que solo Juan nos da este detalle, porque el resto de los evangelios no nos dice esto. Es decir, antes de llevarlo al sumo sacerdote, lo llevaron a su suegro. Su suegro, que ya habría sido el sumo sacerdote antes que su propio yerno, era Anás. Y esto nos conduce a pensar que al parecer Juan estaba en una posición de poder observar detalles que otros no eran capaces de ver. Anás había sido el sumo sacerdote y probablemente aún estaría ocupando las instalaciones de palacio como sumo sacerdote. Caifás era su yerno, y sin embargo, Caifás era aceptado oficialmente por el gobierno romano, pero la verdadera cabeza del grupo religioso era Anás, era la cabeza pensante, era el anciano. Creemos que puede ser el verdadero líder que orquestó el tomar preso a Jesús. Porque puede ser un político que sabría manejar bien a Roma, este viejo llamado Anás. A nuestro parecer, él fue quien conspiró para lograr el arresto, el juicio y la crucifixión. Todos podemos darnos cuenta que el juicio de Jesús fue una farsa. Y creemos que la mano de Anás, de este sumo sacerdote o ex sumo sacerdote, era el que estaba operando detrás de todo el proceso. Y este detalle que nos da Juan, que antes de llevarlo al sumo sacerdote, lo llevaron a su suegro, que había sido ya sumo sacerdote. ¡Qué injusticia se ha hecho con tantos judíos, ¿verdad?, a través de los siglos, a causa de la crucifixión, afirmando, los judíos crucificaron a Jesús! Bueno, yo conozco españoles que han matado personas, sin embargo no todos los españoles pues son asesinos. Yo conozco otras naciones que han hecho otro tipo de delitos, ¿verdad? Sin embargo, que porque alguien me robe de otra nacionalidad mi cartera, no significa que todos los de esa nacionalidad sean unos ladrones. En ocasiones metemos en el mismo bombo a todas las personas de una cultura porque uno me causó un gran daño. Aquí, los que cometieron el crimen de tener preso a Jesús fue Anás, Caifás, y por supuesto el que se lavó las manos, porque lavarse las manos no significa que no tenga responsabilidad, todo lo contrario. Tiene la misma responsabilidad que los que le incitaron a crucificarlo, llamado Pilato. No somos responsables de los crímenes de alguien solo porque sea nuestro compatriota. Es decir, cada uno tiene que rendir cuenta delante del Señor de su decisión. Hay quienes por siglos han llamado a los judíos asesinos de Cristo. Y esta ha sido la base antisemita en Europa, para que mucha gente tuviera odio a los judíos. Pero tenemos que ser sabios, hermanos. Jesús era judío, y Jesús no fue asesino. Jesús fue salvador. Por lo tanto, si un judío pudo ser un asesino, también hay otro judío que pudo ser el salvador. De la misma manera que tenemos en mente nosotros a muchos compatriotas que actuando de una manera improcedente, yo no me considero con los mismos pecados que esa persona, porque cada persona tiene que dar cuenta delante de Dios de sus propios pecados. El análisis final
es que todos somos responsables de la muerte de Jesús. Todos, todos. Él murió por los pecados del mundo y no se debe señalar con el dedo a ninguna raza o a ningún grupo de gente. En el versículo 14 se nos dice que Caifás, el sumo sacerdote, tenía la creencia que si un hombre moría por el pueblo, protegería a los judíos contra Roma. ¿Por qué Juan incluyó este versículo? ¿Por qué Caifás, el sumo sacerdote, dijo esta frase? Hermanos, tendríamos que darnos cuenta que Caifás, queriendo hacer un mal, realmente estaba profetizando para hacer un bien. Porque decir que debía de morir un hombre para que todo el pueblo fuera salvo, aunque él lo estaba pensando por su religión, salvaguardar su posición religiosa entre el pueblo, lo que estaba haciendo Caifás es profetizar acerca del Cristo, el gran yo soy, como aquel que, muriendo en la cruz, iba a ocupar el lugar que le correspondía a cada uno de nosotros por nuestros pecados. El anciano Anás, que era el suegro, sabía falsificar la acusación contra Jesús para lograr que las autoridades romanas le aplicaran la pena de muerte. Por lo tanto, el juicio de Jesús que vamos a ver la semana que viene es una farsa, más que una farsa, es simplemente una imagen que nos quisieron presentar para poder crucificar a Jesús de Nazaret. Lo que no sabían ellos es que no hacía falta tener que montar ninguna farsa, porque el Cordero de Dios se entregó, porque la autoridad la tenía Él, hasta para ir a la cruz, y en la cruz traer salvación y vida eterna sobre nosotros. Quiera Dios, que es rico en misericordia, nos ayude a comprender esta palabra y nos ayude a madurar en el aspecto de nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta noche, gracias por esta palabra, en la cual podemos darnos cuenta, Señor, que en la hora más oscura, Señor, la luz de tu Evangelio resplandeció e hizo que los opositores, que los opresores, que los que vinieron con palos, con antorcha y litera, cayeran al suelo, Señor. Que aquellos que quisieron montar un juicio, una farsa de juicio, para acusarte, tú mismo ibas en la cruz a darles la oportunidad de que se arrepintieran de sus pecados y pudieran tener salvación y vida eterna, Padre. Gracias por esta noche, en la que hemos comprendido, Señor, que tú sigues teniendo el control de nuestra vida y que no hay nada que se escape a tu conocimiento. Por eso glorificamos tu nombre y te exaltamos a ti, nuestro Rey y nuestro Señor. Te alabamos, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Muy bien, hermanos, son las 10 menos cuarto de la noche. Solamente recordaros, ya para terminar, mañana viernes el pastor Joaquín estará compartiendo la palabra. El día sábado por la mañana los pastores estaremos de fe y otros pastores invitados. Estaremos reunidos orando, buscando el rostro del Señor a las 12. Y también el sábado por la tarde Lander estará compartiendo la palabra del Señor con nosotros, con los jóvenes adolescentes. Y el día domingo, pues a las 12, a la misma hora de siempre y en el mismo canal, estaremos juntos celebrando que Cristo es la resurrección y la vida. El Señor quiere enseñarnos algo precioso el día domingo. Te invito a que no faltes, porque la palabra del domingo estoy convencido que va a llegar a nuestros corazones y nos va a traer un gran desafío, porque ¿qué copa es la que quieres beber en tu vida? Esa es la pregunta y ese es el título del sermón. ¿Qué copa quieres? ¿Qué copa quieres? Pues nada, hermanos, que sea la paz del Padre, el amor de su Hijo Jesús y la comunión de su Santo Espíritu, guiándoos y acompañando en esta noche. Y mañana, a los que trabajáis, adelante, y a los que no, descansad y buscar el rostro del Señor. Sea el Señor glorificado en vuestras vidas. La paz de Cristo.